inicio al momento de la palabra y les pido el favor que me acompañen en oración para colocar este tiempo en las manos de nuestro buen Dios, que sean guiando nuestros corazones a poder recibir esta verdad que tiene para nosotros hoy. Querido Dios y Padre bueno, te damos gracias porque hoy, Señor Jesús, tú eres quien estás aquí en medio de nosotros y quien permites, Dios, que podamos tener un corazón movido a buscarte, un corazón movido, Señor, a obedecerte y un corazón movido a vivir, Señor, con total dependencia de ti. Gracias por tu palabra, gracias por el libro de Romanos, gracias porque nos has permitido aprender, Señor, hasta el momento, Padre, que la gracia y la misericordia que recibimos de ti es solo un regalo. Nosotros no tenemos nada de mérito allí y que por amor nos lo diste. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, para que nos guíes a tener corazones preparados para recibir la porción del día de hoy y permite, Señor, que podamos llevar al ejercicio de nuestra vida por medio de tu Santo Espíritu. Alabanza y gloria sean solamente para ti y te damos gracias por todo lo bueno, maravilloso, generoso y misericordioso que eres con nosotros, en Cristo Jesús. Utilízame, Padre, para la gloria de tu nombre, de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana seguimos con el estudio del libro de Romanos y hoy vamos a desarrollar el capítulo 12, ¿cierto? Y el capítulo 12 hace referencia a ¿qué? A una acción, a puesta en obra, a vivir de la manera en que el Señor quiere que vivamos. Los capítulos, hasta el capítulo 11, vienen hablándonos de lo que es la doctrina de la gracia, la justificación y la adopción de Cristo. Hasta este momento hemos recibido la doctrina de lo que hemos creído, ¿cierto? Pero ya el capítulo 12 es un capítulo donde nos llama y nos invita, por medio del apóstol Pablo, a actuar. Es algo que nos lleva a la acción. Y es por eso que en esta mañana vamos a mirar, le coloqué como este título, transformados por la misericordia, una vida que refleja a Cristo. Bueno, hago ahí una aclaración, no era la imagen que quería colocar, ¿cierto? Pero pues la puse en ese momento y pues después me di cuenta de algo, pero bueno, el Señor permite que la claridad sea es que mi vida refleja que Cristo está en mí, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir la imagen. Entonces, transformados por la misericordia que hemos recibido y una vida que refleja a Cristo. O sea, yo soy ese instrumento que Dios utiliza para reflejar su amor, reflejar su misericordia. Entonces, para que podamos tener un contexto claro, imaginémonos una lámpara, ¿cierto? Todos sabemos que es una lámpara, ¿sí? Y una lámpara que tiene una forma bonita, un diseño exclusivo, incluso un estilo acomodado a mi imagen. Pero ¿qué sucede si esa lámpara no está conectada a la corriente? ¿De qué me va a servir? De adorno nomás, ¿cierto? Porque no cumple su función. ¿Cuál es la función de esa lámpara? Alumbrar, iluminar, ¿cierto? Así es la vida del creyente, hermanos. Nosotros debemos de tener una conexión con nuestro Creador para nosotros poder irradiar su luz, ¿cierto? Nosotros podemos tener forma religiosa, incluso una vida de santidad, pero si no estamos en la comunión correcta con Dios, si no estamos conectados a Él diariamente o dependiendo de su luz, pues nosotros no vamos a poder cumplir la función que es manifestar la misericordia, el amor y la gracia que Él nos ha dado primeramente. Nosotros somos el reflejo del Señor Jesucristo aquí porque somos hijos del Padre, ¿cierto? Y como Él, por medio de su Santo Espíritu, mora en mí, yo soy ese
instrumento que Él utiliza para reflejar su luz, así como la lámpara, ¿cierto? Ahora bien, como lo dije anteriormente, el capítulo 12 es un llamado, una exhortación que el apóstol le hace a la iglesia en Roma para llevar a la acción todo lo que han aprendido en los 11 capítulos anteriores, ¿cierto? Y actualmente pues podemos ver que muchos creyentes pueden ser sinceros en su vida espiritual, pero están totalmente conectados. O sea, ellos pueden ser sinceros en el sentido, yo me congrego todos los domingos, ¿cierto? Yo básicamente leo la Biblia todos los días. Pero ¿qué pasa cuando yo llevo lo que el Señor me enseña a la acción, a ponerlo en práctica? Eso es lo que nos viene a hablar el apóstol Pablo en este capítulo 12. La puesta en práctica de todo lo que el Señor me ha permitido aprender a lo largo de esos 11 capítulos. Y quiero que tengamos algo en mente, ¿cierto? Y que pensemos en esto a lo largo que vamos a desarrollar el capítulo. Y dice, Dios nos llama a vivir una vida transformada que refleja su voluntad mediante la entrega total, la renovación de la mente y el amor práctico. Y pensemos en eso que está ahí en rojo. La fe que salva también me transforma, ¿cierto? Y es por eso que vamos a empezar mirando el capítulo 12, y el cual está compuesto por 3 puntos principales. Y vamos a empezar a desarrollar el punto número 1, el cual se encuentra en los versículos del 1 al 2. Y podríamos considerar que estos 2 versículos nos hablan de una entrega total y una renovación de la mente, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios, lo voy a hacer de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Miren cómo empieza el apóstol, con una rogativa, ¿cierto? Él no comienza con una orden, Él comienza con un ruego, ¿cierto? Con una súplica afectuosa, lo que permite que podamos entender que el apóstol está llevando a la práctica lo que ha recibido, porque él con su autoridad de apóstol pudiera imponer o dar una orden, pero él hace una rogativa, una manifestación de amor, ¿cierto? Diciéndoles, les ruego por el amor, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Pablo no apela a la autoridad, sino a la misericordia de Dios como base de su llamado. Y es por eso que él hace la rogativa. Y es un tono persuasivo, un tono afectuoso, para que las personas reciban el mensaje con agrado, no como una imposición o como autoridad sobre ellos, sino como un hermano en la fe, ¿cierto? Ahora, este ruego, como lo dije, no lo hace desde la autoridad, sino del amor de Dios que ha puesto Pablo, el amor que Dios ha puesto en Pablo, ¿cierto? Hacia su iglesia. Luego continúa diciendo que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El apóstol básicamente les está diciendo, la vida debe ser una entrega total, ¿cierto? A Dios, en total del ser. ¿Y cuál es la composición del ser? Mi vida, mi voluntad, mis acciones, mis pensamientos, todo lo que hago debe ser entregado y consagrado a Dios. Por eso debe ser santo, ¿sí? Y que sea santo quiere decir que debe estar totalmente separado del pecado y consagrado para Dios, porque recordemos que en pasajes de Filipenses, si no estoy mal, Él nos separó y nos apartó, ¿cierto? Para que podamos nosotros ser de suma exclusividad para Él, ¿cierto?
Es por eso que Él nos dice santo. Y ahora, que esta entrega no responda a una entrega a medias, a que yo le doy a Dios lo que quiero darle. Es una entrega total, ¿cierto? Y que responda a su misericordia y que sea totalmente alineada con su voluntad. O sea, que debo estar dispuesto a entregarme por completo al Señor, en alma, mente, cuerpo, espíritu, porque Él nos separó y Él nos tomó para sí, y por eso nos hizo santo. Luego dice el versículo 2, no imite, sigue diciendo, no imite las conductas ni las costumbres de este mundo. Allí el apóstol ya empieza a dar acciones, instrucciones. Esto es un verbo imperativo que está dentro del versículo. Cuando nos dice no imiten, es algo que le corresponde al creyente y es activo, porque es competencia del creyente no imitar lo que el mundo ofrece. ¿Sí? Es un llamado del apóstol a resistir. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo roto, fragmentado, oscuro, lleno de pecado. Y el apóstol le dice, no imiten las costumbres de este mundo, ¿cierto? Resistan a esa presión que ustedes están expuestos diariamente, ¿sí? Y adicionalmente, para que no seamos alejados de la voluntad de Dios. O sea, de parte de nosotros hay una responsabilidad, y es no imitar, o sea, mantenernos alertas y resistir. Luego el versículo sigue diciendo, más bien que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Continúa con otro imperativo, otro verbo llevado a la acción, pero que esta vez no depende solamente del creyente, depende de la obra de Dios en su vida. Y es por eso que Él dice, más bien dejen, ¿qué nos toca a nosotros? Dejar que Dios obre en nosotros. Ya lo demás lo hace Él. ¿Por qué? Porque Él nos lleva a hacer una transformación interna, profunda y continua. Nosotros no seríamos capaces de llegar a ese nivel de transformación. Él es el único que puede transformarnos de esa manera, porque nace desde nuestro ser, desde el interior, desde nuestros sentimientos, que Él empieza a transformarnos. Y es por eso que cuando Él interviene en nuestra vida, empieza a cambiar nuestros hábitos, las malas costumbres, incluso las compañías, mi manera de actuar, mi manera de hablar, mi manera de vestirme. Dios empieza transformándonos, y es una transformación que nace desde el interior del ser, ¿cierto? Porque es algo interno y es un proceso continuo que solamente el Señor permitirá que será perfeccionado una vez el Señor Jesucristo venga por su iglesia, ¿cierto? Entonces, esta transformación, primero que todo, no va a ser superficial ni de manera inmediata, porque en nosotros hay cosas arraigadas de nuestra naturaleza de pecado. Por lo tanto, Él empieza a moldearnos, y cada vez que está trabajando en nosotros y no le gusta algo, nos perfecciona más. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es que nosotros seamos ese reflejo de Cristo, que demos el testimonio de quién vive en nosotros. Ahora, Él empieza transformando primeramente ¿qué? Nuestros pensamientos, luego nuestro sentir y luego nuestro actuar. Y es un proceso, porque lo primero que nosotros hacemos es creer en Él, ¿cierto? Y al momento en que creemos en Él, ya empieza a transformar nuestra manera de pensar, ¿sí? Luego, en los sentimientos, cuando nos coloca situaciones donde debemos manifestar su amor, que hemos aprendido que Él obviamente nos ha llevado a tener los frutos del Espíritu, y que debemos manifestar paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio. Y cuando nosotros experimentamos ese sentir en nuestra vida, estamos reflejando a Cristo.
Y luego de ese sentir ya viene nuestro proceder, ponerlo a la práctica, llevarlo a la obra. ¿Cierto? Ahora, lo que tenemos que tener claro es que debemos de dejar de pensar como el mundo piensa y comenzar a pensar como Cristo lo haría. Y eso hace parte de nuestro cambio, de nuestra transformación. Ahora, ¿cómo está nuestra vida diaria? Cada uno lo sabe, ¿cierto? Y obviamente allí es donde nosotros tenemos que colocar a prueba lo que el Señor nos enseña en nuestro entorno, con nuestros compañeros de trabajo, en mis relaciones interpersonales, en las decisiones que voy a tomar, si verdaderamente Dios es el centro y estoy reflejándolo en todas las áreas de mi vida, o será que sencillamente estoy actuando porque mi naturaleza me impulsa. Todo lo que nosotros somos, todo nuestro ser debe ser una ofrenda para Dios, ¿cierto? Y esta renovación de la mente debe ser adquirida ¿con qué? Con disciplina. Porque así, porque si no nos va a llegar. El Señor empieza a trabajar, pero de parte de nosotros también hay algo que nos toca hacer, y es empezar a ser disciplinados ¿en qué? En nuestra vida espiritual, que conlleva ¿a qué? A que yo tengo que estar constantemente en una relación correcta con el Señor y en una comunión con Él, por medio de ¿qué? De la oración, de la lectura de la palabra. Incluso podemos pensar en el ayuno como disciplina espiritual, y también ser atento y vigilante a lo que diariamente consumo en mi vida, mi entorno, con quién estoy rodeado. Todas estas cosas me llevan a que yo pueda ser moldeado y perfeccionado en mi manera de pensar. Porque el Señor lo primero que empieza a hacer es limpiando mi vida y quitando lo que a Él no le agrada. Pero si yo de pronto sigo empecinado de pronto en estas áreas donde yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo o rodeándome con las personas que quiero rodearme, pues sencillamente esta renovación no va a ser posible, y por eso nosotros debemos ser disciplinados en esto, ¿cierto? Ahora, pensemos, ¿quiénes conocen o quiénes saben qué es un software? Ok, ¿cierto? Bueno, si me puede decir en la mano William, ¿qué es? Un software es una serie de procesos lógicos que reciben unos datos y los transforman para generar unos datos de salida. Bueno, de pronto un técnico, algo más sencillo de entender. El software es la parte interna del computador. Exacto, más castellano, el software es aquel que hace los procesos o el que contiene los programas. Y si cada uno de los que hemos estado aquí, al menos hemos tocado el computador una sola vez, nos damos cuenta muchas veces que el computador tiene que actualizarse, ¿cierto? Con el único propósito de poder funcionar correctamente. Así somos nosotros. Nuestra mente debe estar en una constante actualización con el Señor para poder nosotros funcionar de la manera correcta, para poder llevar a cabo los propósitos que Él tiene en nuestra vida, ¿cierto? Y seguimos adelante. Entonces, el punto 1, como resumen, podemos ver que una entrega total y una renovación de la mente, comprendida en los dos versículos, nos llevan a tener que pensar en presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Todo mi ser debe ser un sacrificio que agrade a Dios, ¿cierto? No debemos conformarnos al mundo, o sea, no debemos dejarnos llevar por lo que el mundo nos ofrece. Y asimismo ser transformados por la renovación del entendimiento, que es empezar a cambiar nuestra manera de pensar, ¿cierto? Y ese es el resumen de ese primer punto, que es una entrega total y una renovación de la mente. Luego vamos al segundo punto que podemos tener en este pasaje, y es la humildad y servicio en el cuerpo de Cristo. Una vez ya mi chip ha cambiado, digámoslo así, empezamos a ponerlo en práctica. ¿Y dónde? ¿Dónde podemos llevarlo a la práctica? Pues en nuestro entorno más cercano, en la congregación, en mi familia. Es la primera parte donde nosotros empezamos a impactar, donde empezamos a irradiar esa luz.
de Cristo. Y la lectura va entonces desde el versículo 3 al versículo 8. Y dice la palabra de Dios: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Hay algo importante que resaltamos de ese versículo 3, y es que ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Pablo va directamente a tocar o a atacar el orgullo espiritual. Todos somos orgullosos, de cierto modo. No hay ninguno que se salve de ese pecado, ¿cierto? Por lo tanto, él va directamente a tocar ese punto, el orgullo espiritual, mi yo, lo que yo soy, ¿cierto? Y ahora hace un contraste entre la autoexaltación, que es que se crea más de lo que es, y la sobriedad espiritual, que se crea lo que realmente Dios quiere que crea lo que realmente Dios te dice que eres, ¿cierto? Ahora, el apóstol dirige esto con el fin de corregir, obviamente, y atacar a ese orgullo que hay en nosotros, y para promover la humildad dentro del cuerpo de Cristo. Como antesala que hablarnos de los dones. ¿Por qué? Porque Él está preparando el camino para llevarnos a poner en práctica los ministerios que Dios nos ha dado a administrar. Y es por eso que les dice: tengan cuidado con lo que ustedes se consideran que son, porque van a hacer un servicio para Dios. Y es por eso que empieza a hablar en el versículo 4 de los dones espirituales, ¿cierto? Y el apóstol manifiesta que una mente renovada no solo piensa diferente sobre Dios, sino también de sí mismo. En otras palabras, yo considero ya a Dios como el centro de mi vida, como mi Salvador, mi Creador, mi Redentor. Ahora empiezo a pensar en mí, quién soy, ¿cierto? Y cuando transformo mi mente, cuando mi mente es totalmente renovada, pues ya ese concepto que antes consideraba que yo era, empieza a perder valor. ¿Por qué? Porque ya no me pertenezco a mí, me pertenezco a Cristo, ¿sí? Y Él es el quien está trabajando en nuestra vida. Ahora bien, sigue diciendo el versículo 4: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Cada uno de nosotros, la iglesia que estamos conformando, ¿cierto? Cada miembro de los que estamos presentes tenemos una función específica en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y cada uno de nosotros somos interdependientes, o sea, no somos esas islas diversas donde cada uno hace lo que quiere. Somos un solo grupo, somos un solo cuerpo, somos hijos de Dios y cada uno nos necesitamos el uno al otro para complementar la obra que Dios nos ha pedido que hagamos, ¿cierto? Por lo tanto, la palabra describe en otros pasajes la mano, el pie, ¿cierto? La cabeza, como el Señor Jesús. Pero, ¿qué tal si todos fuéramos manos? Pues, ¿quién hace las funciones de un pie? Por eso es que cada uno es interdependiente del otro. No somos repúblicas independientes, digámoslo de esa manera, ¿cierto? Sino nos pertenecemos los unos a los otros. Y bueno, ahondar en el tema de los dones, pues eso hace parte de otro mensaje, pero realmente lo que quiere el apóstol en estos momentos es enfocarse a que yo cambio mi vida, reconozco a Cristo como mi Salvador, transforma Él mi manera de pensar, me moldea a su imagen, y yo, por la gracia y la misericordia que he recibido de Él, me pongo a servirle,
y ofrendo mi vida como un servicio a Él. No por lo que me da, sino porque Él manifestó su amor al entregarse en la cruz. Y por ese amor que he recibido de Él, debo yo manifestarle a los demás, porque soy el reflejo de Él, ¿cierto? Ahora sigue diciendo el versículo 6 al 8, dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si quieres el don de mostrar bondad a otros, hazlo con todo gusto. Los dones espirituales que hemos recibido de parte de Dios, los debemos usar con diligencia, con generosidad y con gozo o alegría. Ese es el resumen de lo que acabamos de ver. Porque el apóstol invita a que todo lo hagamos diligentemente, a que todo lo hagamos con total generosidad, responsabilidad, con alegría, con gozo y en amor. Porque la base de nuestra fe es el amor. ¿Cierto? Ahora, en el reino de Dios no hay espectadores. Cada uno de los que estamos aquí participando de este servicio somos obreros. Estamos capacitados y dotados según la voluntad de Dios para servir. ¿Cierto? Todos somos llamados a participar de la obra de Cristo. Dios no nos ha dicho a ninguno: quédese sentado y espera que hagan por usted lo que tiene que hacer. Él nos ha llamado a trabajar. Él nos ha llamado a servir. La mies es mucha y los obreros son pocos. Pídale al Señor de la mies que envíe más obreros. Y aquí estamos, cada uno de nosotros somos obreros, para el propósito de llevar el Evangelio, para el propósito de dar gloria a su nombre, para el propósito de glorificarlo a Él con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, pensamientos, con todo. Cristo debe estar completamente inmerso en nosotros, porque nosotros debemos reflejarlo en cada una de las áreas. Ahora bien, el valor de nuestro servicio no está en cuán visible seamos haciéndolo, sino en cuánta gloria damos a Dios cuando lo hacemos. No está en el reconocimiento que yo tenga cuando sirvo, sino en cuánto Dios es glorificado por mi servicio. ¿Cierto? Ahora, ¿cuán bien somos al usar los dones y glorificar a Dios? Cada uno de nosotros sabe que en su interior cómo está ese asunto con el Señor, ¿cierto? Y podemos pensar, para ver este tema de los dones, por el resumen de esta parte del pasaje, de este punto. ¿Quién ha destapado un reloj? Ok. ¿Cierto? Y cuando destapamos el reloj, ¿qué encontramos? Infinidades, ¿cierto? De engranajes, de punticos, de cositas, pero cada una de ellas tiene una función. Y si alguna de ellas hace falta, el reloj no va a dar la hora. Así somos nosotros en el cuerpo de Cristo. Por muy pequeño que sea nuestro servicio, si no lo hacemos con generosidad, con amor, con responsabilidad y para dar gloria a Dios, pues sencillamente el cuerpo de Cristo pues como que va a cojear. No importa dónde el Señor nos coloque a servir. Tengamos un corazón dispuesto para servirle y para hacer que ese engranaje en el cual Él nos ha colocado funcione de la manera correcta. ¿Cierto? Otro, una orquesta. ¿Qué sucede si todos tocan el violín? ¿Cómo suena esa armonía? Pues
solo el violín tocando, no creo que sea muy agradable, pero si le meten un tambor, un timbal, un contrabajo, un bajo, un teclado, pues ya va a ser más armonioso, ¿cierto? Así es nuestro servicio. Si todos hacemos lo mismo, pues sí, estamos sirviendo y va a sonar, pero no va a sonar como Dios quiere, porque cada uno de nosotros somos un instrumento diferente. En las manos de Dios, Él toca el sonido ideal, ¿cierto? Y bueno, como resumen, tenemos que la humildad del servicio del cuerpo de Cristo es no tener más alto concepto de sí que el que se debe tener. O sea, yo no soy más, sino lo que Dios quiere que sea. Somos miembros de un solo cuerpo con diferentes funciones y ejercer los dones con diligencia, generosidad y alegría. Como resultado, perdón, me devuelvo un poco porque no lo leí, en el punto número 1, el resultado de todo esto nos lleva a discernir la voluntad de Dios en mi vida, ¿cierto? Cuando yo cambio mi manera de pensar, cuando me hago santo para Él, simplemente Él me lleva a discernir cuál es su voluntad. Y en este punto el resultado es que voy a hacer la voluntad de Dios, o sea, voy a cumplir con lo que Él me está pidiendo, voy a serle útil, ¿cierto? Y para ir avanzando, seguimos en el punto número 3. Y el punto número 3 nos habla del amor divino que vence el mal. Te voy a pedir el favor de pronto al hermano Henry, si puede leerlo. Está haciendo un poco la garganta. ¿Puede leer versículos del 9 al 21? Sí, señor. Dice lo siguiente: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces ya es un llamado a la práctica un poco más intenso y vamos a ver unos versículos de manera puntual en esto que acabamos de leer. Vamos al versículo 9. La traducción viviente dice: no finjas amar a los demás. Ámenlos de verdad. La otra versión dice que el amor sea sin fingimiento, ¿cierto? Entonces dice: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Pablo abre el punto 3 con una exhortación. Y es un llamado a que actúen, ¿sí? Y no solamente está diciendo que eso es así, sino que se debe vivir así, ¿sí? Y es por eso que dice: no finjan su amor. Pablo describe que el creyente debe manifestar un amor totalmente sincero, un amor sacrificial y un amor activo. En otros pasajes de la palabra nos describen qué es el amor, ¿cierto? Pero para nosotros llevarlo a la práctica debemos conocerlo y debemos entender y apropiarnos de lo que Dios quiere que manifestemos en su amor, porque primeramente Él nos ha manifestado el amor a nosotros. De eso damos, como dijo el apóstol Pedro, ¿cierto? Es la puesta en acción de toda la fe
en la que han creído y de toda la doctrina que han aprendido. O sea, ya estamos llenos de doctrina en 11 capítulos. Ahorita vamos a llevarlo a la práctica. Y es manifestar ese amor que he recibido de Cristo hacia los demás en todas las áreas de mi vida, en todas circunstancias que se me presenten a lo largo de mi diario vivir. Este versículo es el inicio de una sección donde el apóstol describe cómo debe comportarse un creyente, ¿sí?, dentro de su comunidad, dentro de la iglesia, y que todo empieza partiendo de la esencia del amor. ¿Sí? Expresa que amar genuinamente incluye rechazar aquello que te hace daño. Muchas veces tenemos arraigado en nuestra vida cosas que a Dios no le agradan, pero nosotros, al poner en práctica lo que hemos aprendido y al saber que Él nos ha llamado a reflejar su luz, nosotros debemos manifestar amor y que ese amor sea genuino. Y el amor genuino me lleva a rechazar lo que está mal. Y es por eso que yo hago a un lado y me aparto de todo aquello que no me permite crecer y edificar mi vida para la obra de Dios. ¿Cierto? Ahora también sigue diciendo que debemos aferrarnos a lo que verdaderamente edifica en la vida del creyente. ¿Qué puede edificarnos a nosotros, hermano Guillermo? Pues nos edifica estar con personas que hablan el mismo idioma de Cristo. Eso nos edifica. Hermanos en la fe. Exacto. Otra cosa que significa leer su palabra constantemente, meditar en ella de día y de noche, como lo dice la misma palabra, ¿cierto? Orar. Los servicios que hacemos entre semana son vitales, son fundamentales. ¿Por qué? Porque nos reencontramos nuevamente como iglesia y todos estamos hablando el mismo idioma, porque todos estamos clamando al mismo Dios, ¿cierto? Y es fundamental para que nuestra fe siga creciendo y siga avanzando. El versículo 10 dice: ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. El versículo 10 lo que hace es reforzar lo que acaba de decir, ¿cierto? Y refuerza la importancia del respeto dentro del cuerpo de Cristo, de la manifestación del amor genuino entre hermanos. Y seguimos con el versículo 12, saltamos al 12, dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. El versículo 12 nos muestra una guía de cómo debemos estar en los momentos de aflicción y de qué es nuestra ruta a seguir. ¿Cuál es esta? Primero que todo nos dice gozarnos. Difícil para nosotros, pero Él nos los pide no solamente aquí, sino en otros pasajes, y es reiterativo. ¿Por qué? Porque está llena de aflicción. Y lo que Él quiere es que en medio de la prueba, del sufrimiento y de la aflicción podamos gozarnos dándole gloria a Él, ¿cierto? Y asimismo también nos da a entender que la esperanza que nosotros tenemos es mucho más grande que lo que podamos estar experimentando momentáneamente, ¿cierto? Porque la esperanza está puesta en lo eterno y no en lo temporal, ¿sí? Y es por eso que dice: sigan orando. El seguir orando marca dependencia, manifestación de mi rendimiento y mi sometimiento a Dios, de que Él es mi guía, de que Él es quien me sostiene. Depender de Él es estar en todo momento orando, es buscando su dirección, buscando su protección, su cuidado, su sostén, ¿cierto? Y el versículo 14 dice: bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino piden a Dios en oración que los bendiga. Es una instrucción radical. Es un llamado al perdón y a la manifestación de la gracia y la misericordia que el creyente ha recibido por parte de Dios. Y es por eso que Él dice: no maldigas, manifiesta tu amor. Si te hacen daño, sencillamente perdona.
es un llamado al arrepentimiento y al perdón, ¿sí? Así como también la manifestación del amor al pedir bendición por las personas que nos hacen daño. Nos cuesta, pero es lo que Dios quiere que hagamos. Él nos pide eso, bendición, que en nuestra vida brote bendición, aún así si recibimos dolor, castigo, sufrimiento. Y el versículo, pasamos a los versículos 17 y 18. Dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtese de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Instrucciones para la convivencia de nuestro diario vivir, ¿sí? La manifestación de mi buen testimonio, lo que yo soy frente a las circunstancias adversas, de qué manera me comporto. ¿Por qué? Porque aparte de que todas las personas que están a mi alrededor conocen qué fe profeso, ellos van a estar pendientes de qué manera me voy a equivocar, ¿cierto? Y más aún, el Señor nos está viendo. Él conoce nuestro corazón y conoce nuestros comportamientos. Entonces, si vamos a honrar a Dios con lo que predicamos, pues debemos honrarlo con lo que hacemos, con lo que practicamos, ¿sí? Y ya para ir culminando, vamos al versículo 21, que básicamente este es el adorno del pastel, ¿cierto? El versículo 21 dice: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Es una poderosa exhortación donde el apóstol nos enseña a cómo responder al mal sin caer en sus mismas armas. En otras palabras, sin responder de la misma manera que me han atacado, ¿cierto? Esta es la manera como podemos hacerlo, pues el bien es una arma que Dios nos ha dado, porque por medio del bien manifestamos amor, ¿sí? Y al momento de manifestar el amor, también manifestamos perdón y compasión. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con nosotros? Nos amó, ¿cierto? Nos perdonó y tuvo compasión de nosotros porque éramos totalmente perdidos. Ese es su ejemplo. Ese es el ejemplo que tenemos que nosotros dar porque somos hijos de Él. En otras palabras, cuando manifestamos los frutos del Espíritu en nuestra vida diaria, cuando yo reflejo los frutos del Espíritu de Dios en mí, estoy manifestando ese amor que Dios me ha dado y estoy manifestando también su perdón y su compasión. Él en la cruz, ¿qué hizo? Entregó su vida como un sacrificio, pero para vencer el ¿qué? La muerte, el mal, ¿cierto? Y todo lo hizo ¿por qué? Por amor a nosotros. Entonces, el amor es una herramienta poderosa para nosotros poder enfrentarnos a este mundo. Nos va a costar bastante, pero por eso nos ha dicho desde el principio: cambien su manera de pensar, ¿cierto? Nadie se crea más de lo que realmente es. Para nosotros poder llevar a cabo al ejercicio de manifestar amor, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y saber en qué lugar nos ha colocado Dios, ¿cierto? Y podamos analizarlo desde una perspectiva algo ilustrativa. ¿Qué sucede cuando una semilla crece en tierra dura? Pues, exacto, sí, pero básicamente podemos mirarlo. Cuando vemos el producto, una planta, ¿cierto?, que ha crecido en tierra dura, es porque ha sido persistente y se ha arraigado a lo que verdaderamente sirve para su crecimiento. Nosotros somos así también. Vivimos en un mundo duro,
pero tenemos que estar arraigados a lo que verdaderamente el Señor ha sembrado en nosotros, que es ese amor, esa compasión, ese perdón. Y eso es lo que tenemos que reflejar al mundo, no responder ni pagar mal por mal, como lo dijo la palabra en el versículo 17. ¿Sí? Ahora bien, para resumir todo, podemos considerar que el capítulo 12 no es solamente una exhortación del apóstol, es una invitación a vivir como alguien que ha sido premiado por la gracia de Dios. ¿Cierto? Ahora, Dios no nos pide que seamos perfectos, porque si Él quisiera perfectos, nos hubiera hecho perfectos, ¿cierto? Dios no pide perfección en nosotros. Él que nos pide que nos dejemos transformar por Él, ¿cierto? Y adicionalmente a eso, lo que Él quiere de nosotros es nuestro corazón, nuestro servicio y la manifestación de su amor hacia los demás. ¿Verdad? Un árbol no se planta para admirar sus hojas, ¿cierto? Nosotros no sembramos un árbol para simplemente verlo y decir que hojas tan bonitas, ¿sí o no? El árbol se siembra, ¿para qué? Para que produzca fruto, para que dé sombra, para que brinde un beneficio, para que dé vida. Así somos nosotros. Dios nos ha traído a ser transformados para que nos vean, sino para poder producir frutos y buen fruto, para irradiar su amor, ¿cierto? Y el punto 3 lo podemos resumir: el amor debe ser sin hipocresía, debe aborrecer lo malo, seguir lo bueno, debe gozarse en la esperanza, ser paciente en la tribulación, vencer el mal haciendo el bien, y como resultado que vamos a tener, vivir en la voluntad de Dios. Y algo ya para resumir o para recordar, no sé si lo alcanzan a leer, pero yo se los leo. Del lado izquierdo tenemos lo que hemos recibido, ¿cierto? Lo que Dios nos ha dado, y del lado derecho es lo que nos corresponde a nosotros. La primera dice: si hemos recibido misericordia, debemos entregarnos totalmente por esa misericordia, por su amor. Si somos parte del cuerpo de Cristo, ¿qué debemos hacer? Debemos servir con humildad, con diligencia, con amor, con paciencia. Si vivimos en un mundo caído, debemos manifestar y reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Mis hermanos, el versículo a memorizar es Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, podemos manifestar la luz de Dios en nuestra vida. Querido Dios, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra nos confronta, tu palabra, Señor, revela nuestra condición, tu palabra nos instruye, nos capacita, nos prepara, nos dota, Señor, para poder ser esa herramienta en tus manos que es útil para servir. Te damos gracias por este libro de Romanos, Señor, y gracias por este capítulo 12 que nos lleva, Señor, a meditar en lo que debemos hacer como hijos tuyos si queremos dar gloria a tu santo nombre. Es un resumen, Señor, de la manifestación de tu amor hacia nosotros, porque primeramente nos amaste, Señor, y te rogamos que permitas que nosotros también podamos manifestar ese amor hacia los demás, hacia el prójimo, Señor, hacia tu iglesia. Que nuestra vida, Señor, sea consagrada para ti, bendito Dios, y que todo lo que hay en ella, Señor, que nos impida crecer y desarrollar a la estatura del Señor Jesucristo, que es lo que tú quieres que seamos,
Quítalo de nuestra vida, Dios, y perdónanos si hasta el momento te estamos fallando. Ayúdanos a crecer y avanzar hacia la meta. Permítenos poder tener un corazón que pueda amarte en espíritu y en verdad y que pueda obedecerte en cada una de las áreas de nuestra vida. La gloria y la alabanza es solamente para ti, Señor, en Cristo Jesús te damos gracias. Amén.